Muy buenos días, estimados hermanos. Bienvenidos a este hermoso día del Señor. Feliz sábado a todos ustedes. Feliz sábado, hermanos de Colorines, de Valle de Bravo, de Amanalco. Y sobre todo a ti, amigo y amiga que nos ves desde cualquier lugar. Feliz sábado. Que Dios te bendiga. Bienvenido al programa del día de hoy. Historia para el 17 de abril del año 2021. Dios no comete errores. Muchos niños que viven en las islas del Caribe tienen apodos. Crystal White, por ejemplo, tiene una hermana llamada Catherine, a la que todos llaman Polly, y otra hermana llamada Rochelle, a la que apodan Mopsy. A ella su papá la llama Ugly, que en inglés quiere decir fea. Le puso ese apodo un día que ella estaba sentada en las escaleras de su casa en Cumuto, en Trinidad y Tobago. Cuando el padre pasó a su lado, le dio una palmadita en la pierna y le dijo: «Hola, fea». Ella se sintió fatal. Algunas veces los niños se burlaban de ella en la escuela, pero ahora en su casa, su propio padre la estaba causando un dolor por su aspecto físico. «No soy fea», protestó Crystal. Pero su padre no reconsideró sus palabras. «Tú eres la niña más fea que he hecho», le dijo. Crystal se sintió peor aún. Su padre tenía 10 hijos. Ahora sí se sentía realmente fea. Las palabras de su padre cambiaron la vida de Crystal. Comenzó a tener problemas de depresión y llegó a considerar incluso quitarse la vida. Pasaba hambre porque pensaba que tal vez se vería bonita si fuera más delgada. Todos los días al regresar de la escuela, se encerraba en su dormitorio y frente al espejo se atormentaba. «¿Por qué tu frente tiene que ser tan grande?», pensaba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Por qué tus dientes tienen que ser tan grandes? ¿Por qué tienes que ser tan gorda?». Un día, mientras estaba frente al espejo criticándose y llorando, escuchó una canción en la radio. La canción decía: «Recuerda siempre que eres muy hermosa. Recuerda siempre que eres una maravillosa y perfecta creación de Dios. Eres una hija de Jesucristo el Señor». Se quedó muy impresionada. Pensó:
Si yo fui creada perfecta y maravillosamente por Dios y me la paso criticando todo lo que soy, entonces le estoy diciendo a Dios que cometió un error. Lloró amargamente y le pidió a Dios que la perdonara. Sus lágrimas de tristeza y frustración se transformaron en lágrimas de gozo. Decidió verse a sí misma a través de los ojos de Cristo y no a través de los ojos de las personas. Por primera vez a la edad de 17 años comenzó a verse como la veía Jesús. Las palabras del Salmo 139:14 adquirieron un nuevo significado para ella y todos los días las leía con alegría. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cristal volvió a disfrutar plenamente de todo lo que comía. La sopa de maíz con papa, yuca, zanahoria, calabaza y otros ingredientes le sabía deliciosa. Desde entonces nunca más se sintió deprimida. Había encontrado una razón para vivir. En lugar de sentir lástima de sí misma, aprendió a dejarlo todo en las manos de Dios. Aprendió a confiar en que Él proveería no solo para satisfacer sus necesidades físicas cotidianas, sino también su necesidad de alegría y bienestar emocional. Decidió que ya nadie podría quitarle el gozo que proviene de Dios. Desde entonces en adelante, cuando alguien le ponía un apodo, simplemente lo ignoraba. Cuando su padre la llamaba fea, recordaba que Dios la había creado. Así me hizo Dios, pensaba, y Dios no comete errores. Actualmente Cristal tiene 33 años. Es dirigente en la iglesia y le encanta hablar a los jóvenes sobre un Dios que no comete errores. Siento que no tuve a nadie que me apoyara cuando era joven, dice. Por eso ahora quiero decirles a todos los jóvenes que Dios tiene un propósito para ellos, así como lo tenía para mí. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado de hace 3 años, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe en Trinidad y Tobago. Gracias por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el campus un centro de capacitación misionera. Como primer lugar vamos a tener el repaso de nuestra lección, que en esta mañana nos va a hablar de un tema muy importante. Pongamos atención y abramos nuestro corazón hacia Dios. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión, o sea, división. Una célula madura simplemente se divide en 2 células hijas. Pero cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Y este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra también el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Porque dotada de intelecto gigante, salud robusta, longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Y Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Bueno, Noé respondió al pacto de Dios entregando su vida a Dios y abriendo su corazón al amor de Dios. El arca, en realidad, era un símbolo del compromiso de Noé de apoyar el pacto que había aceptado. Y Dios lo recompensó salvando a la familia de Noé del juicio final del mundo antediluviano en el diluvio. En un momento más, regresaré para que estudiemos este fascinante tema. Comenzaremos con este versículo central, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera. Pero luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera.
La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y todos sus repugnantes resultados. Y la rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió la raza. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, tenemos libros como Patriarcas y Profetas que nos hablan más detalles acerca de esto porque Dios reveló a su profetisa las cosas que ocurrieron en ese entonces. Las transgresiones, las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Es que el pecado es más que un virus. Quizá la respuesta no sea tan fácil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? ¿Cómo es que caí tan rápido? Observa la progresión constante del pecado. Voy a leer varios versículos. En Génesis 3, en Génesis versículos 11 al 13, luego capítulo 4, etcétera, capítulo 6. Observa la progresión. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Bueno, lo descrito en estos versículos no se produjeron en el vacío. No fue algo de la noche a la mañana. Había una historia detrás. Este terrible resultado tuvo una causa. Es que el pecado empeoró progresivamente, comenzó a multiplicarse. Esto es lo que tiende a hacer. El pecado no es como un corte o como una herida, con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta que lleva a la ruina y a la muerte. No es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver este principio en acción, porque sabes que existe a nuestro alrededor, incluso en la actualidad. Y si no fuese por los ángeles de Dios que están deteniendo los vientos de destrucción, ya hubiésemos sido aniquilados. No es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Dios va a cerrar este paréntesis. Y un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Por supuesto, lo bueno es que, aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. Y de eso se trata el pacto. Observa las siguientes citas, teniendo en mente el pecado de Caín. Nos dice aquí este libro, dice: los pecados son como círculos en el agua cuando se arroja una piedra. Uno genera otro. Y al haber ira en el corazón de Caín, el asesinato le iba a la saga. El pecado es un estado mental, no un acto externo. Y ahora comenta Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. El misericordioso Creador le perdonó la vida a Caín y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata dirigido por Satanás llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. En medio de todos los textos, estos textos que nos hablan acerca de la maldad del mundo antediluviano, del mundo previo a esa gran destrucción por agua, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodeaban. Dice la Escritura acerca de él algo hermoso, ojalá se diga de nosotros también. Dice: Noé fue varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba.
Era obediente y confiaba en Él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Y en Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunto, ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la relación entre Noé y el Señor? La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. Y en ese sentido, Noé no es muy diferente de cualquiera de nosotros que buscamos fervientemente seguir al Señor, ¿verdad? Y al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera tu propia vida y hazte esta pregunta. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? Bueno, Dios ahora establece un pacto con Noé. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo. Muy simple. Sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Para empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer. Y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores y perecerían en última instancia, porque no son los beneficiarios del pacto. A fin de cuentas, si no le hubiese dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, pregunto, ¿cuáles hubiesen sido los resultados para él y su familia? Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto de pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Bueno, es Dios quien toma la iniciativa, amados. Independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos cómo la dinámica básica, divino-humana que se encuentra en el pacto es cómo funciona. Dios interviene, Dios actúa primero, Dios llama a la humanidad a que responda. Y como dice, al establecer mi pacto con Noé, Dios le muestra nuevamente su gracia. Esta es la palabra que decía en el pacto, la gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. En resumen, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales, entre cada socio del pacto que depende el uno del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente de lo que lo hacen los seres humanos. Dios lo hace por amor a nosotros. Él no necesita un pacto, pero tú y yo no podemos vivir sin un pacto con Dios. Él se beneficia en el sentido de que aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Ese es el beneficio del pacto de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nosotros nos beneficiamos, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Considera, por ejemplo, esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiende a estar de acuerdo con su parte del trato, en decir y asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En otras palabras, ¿qué haría si se le envían el método de salvación o ese salvavidas y dice, no, déjame pensarlo? En cierto modo, de eso se trata el pacto de Dios y la humanidad. Dios dio una señal de este pacto. Y aquí está en Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. ¿Lo has visto? ¿Lo has comprobado? Y a veces es el doble arco iris, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda de niño la primera fascinación y asombro cuando esas asombrosas franjas de luz, esas curvaturas, se arqueaban a través del firmamento como una especie de portal místico que invita a ir al cielo? O tal vez simplemente como el cinturón de un payaso, como algunos lo ven, ¿verdad? Incluso como adultos, ver esos colores extravagantes en las nubes pueden dejarnos sin aliento. No es de extrañar que incluso hoy el arco iris se utilice como símbolo para tantas cosas. Desde organizaciones políticas, sectas, bandas de rock, agencias de viajes. Busca la palabra arco iris búscalo en la web y verás. Obviamente, esas hermosas franjas de color todavía tocan acordes en nuestro corazón y en nuestra mente. Tristemente, algunos la usan para mal. Por supuesto, ese es el objetivo de Dios cuando viésemos ese arco. El Señor dice que utilizaría el arco iris como una señal del pacto mío, dice. Y comenta Elena de White, en el comentario bíblico aparece esto. Tomo 1, página 277. El arco iris, dice, un fenómeno físico natural es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Ahora, es interesante que utilice la palabra pacto aquí porque en este caso el pacto difiere de cómo se usa en otros lugares. En contraste con el pacto con Abraham o el pacto en el Sinaí, no hay una obligación específica expresada por parte de aquellos que se beneficiarían del pacto, incluso Noé. Las palabras de Dios aquí son para todos, dice, para todo ser viviente, toda carne, por los siglos perpetuos. Las palabras de Dios son universales, abarcantes, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. Él hace salir el sol y llover sobre justos e injustos. En este sentido, el concepto de pacto no se usa como en otras partes de la Biblia que hablan de la relación entre Dios y los seres humanos. Dios aquí declara algo universal. Ahora vamos a Génesis capítulo 7, versículo 23, y nos dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bueno, en este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. La palabra traducida quedó proviene de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento, donde se transmite la idea de un remanente. Y quiero leer aquí varios versículos en Génesis y también en Isaías. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones circundantes que dieron lugar a un remanente en el diluvio? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida o no. Si no, ¿quiénes serían entonces los sobrevivientes? ¿Quiénes? ¿Quién sería el remanente? En este caso fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él, un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia y que fue ejecutado por él.
Sobrevivieron solos por lo que Dios hizo por ellos, no por lo que ellos hicieron separados de Dios. Aunque su cooperación fue importante, más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Sobre la base de nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente, porque dice la Escritura que tiene un remanente en el tiempo final, justo antes de su regreso. ¿Qué paralelismo podemos extraer de la historia de Noé, que nos ayudarán a prepararnos para ser parte del remanente? Noé creyó y estuvo dispuesto a obedecer. Noé amó a Dios y lo obedeció. Y en Apocalipsis se presenta un pueblo que ama a Jesús y lo obedece. Tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Por eso pregunto, ¿en qué medida tomamos decisiones a diario que podrían impactar sobre de qué lado estaremos finalmente en este momento? Al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida. Y si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién es el remanente? Volvemos a repetir, en este caso fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él. Un pacto que tuvo origen en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Sí, ellos sobrevivieron a este pacto, sobrevivieron a esta catástrofe, porque entraron en un pacto con Dios. Fue por lo que Dios hizo por ellos. La cooperación de hecho fue muy importante, vuelvo a repetir. Pero más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Y así es contigo, y así es conmigo. Noé hizo más que advertir a su generación del juicio inminente de Dios. El propósito de su advertencia era ayudar a la gente a sentir su necesidad de salvación. Pregunto, ¿por qué las verdades de la salvación generalmente no son populares? No lo fueron entonces, no lo son ahora. Ahora compara esta versión sobre la razón del diluvio con la razón que da la Biblia. Aquí va una versión muy interesante que fue descubierta hace muchos siglos. La historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. Dice, en aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje, y el gran Dios se enardeció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio, el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. Bueno, eso es lo que dice una epopeya humana, un mito que fue escrito, Gilgamesh. Pero en el estudio de hoy hemos notado que los pactos que Dios hizo con él son los primeros que se abordan explícitamente en la Biblia. Muestran un Dios misericordioso, un Dios que se interesa en la familia humana y su deseo de establecer una relación salvífica con ella. Dios ratificó su pacto con Noé y fue el compromiso de Noé con Dios lo que protegió de la apostasía imperante y finalmente salvó a él y a su familia de ese juicio devastador que fue el diluvio. Yo quiero leer algunas citas en secuencia, una cita de la profetisa de Dios para este tiempo, que son muy reveladoras, y nos dice así. Ese símbolo, el arco iris, que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre. Y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Y ahora, del libro del pastor Hassel, autor de estas lecciones. No podemos pasar por alto el hecho de que el remanente que sobrevivió a la primera catástrofe mundial era gente de fe y confianza. Como la Biblia utiliza el diluvio de Noé como un tipo de la destrucción del tiempo del fin, esta observación tiene mucha importancia. Otra cita. Algunos de los carpinteros que contrató para construir el arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros conversos de Noé regresaron al mundo. Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de miles.
No dieron crédito a la advertencia. Cristo declara que habrá una incredulidad similar respecto de su segunda venida. Cuando el lujo del mundo se vuelve al lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza los cielos, se terminarán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Se acerca otro momento especial de juicio cuando Dios actuará en una forma universal nuevamente. Y ahora, amados, para concluir, cuenta la historia que uno de los pecadores más refinados que vivió en la antigua Atenas fue Arístides. Arístides era justo, amable y equitativo. Entonces, ¿por qué la mayoría votó por su destierro? El consenso fue que se cansaron de escuchar de que Arístides lo llamaran el justo. El delito de Arístides fue que su bondad contrastaba demasiado con la maldad de los demás. Como en el caso de Arístides, si no hubiera sido por la bondad de Noé, nunca nos habríamos dado cuenta de lo malo que era el mundo antes del diluvio. Y al igual que ocurrió con Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. Considera el precio que tienes que pagar por ser un verdadero cristiano hoy. ¿Tenemos nosotros como Arístides y Noé la resiliencia necesaria para soportar el trato negativo que podamos recibir? ¿En qué medida? Romanos 12:2 nos insta a no amoldarnos al mundo, sino a transformarnos. ¿No es un ejemplo clásico de cómo se puede lograr esto? ¿Qué podemos aprender de la vida de Noé que nos permita no caer en el pecado de la conformidad? ¿Crees que Dios espera que nos preocupemos por otras almas como lo hizo Noé? Explica tu respuesta en el contexto de desafíos modernos para testificar. Si hubiera habido un hospital para enfermos mentales en la época de Noé, sus amigos seguramente lo habrían internado. Todo lo que dijo e hizo manifestaba locura. Y este mundo considera a menudo que la sabiduría de Dios es una locura. Pero como actores del pacto, estamos sujetos a burlas y acusaciones, pero sabemos que estamos en lo correcto porque Dios lo ha presentado en su palabra. ¿Cómo podemos estar preparados para esos tratos? Yo quiero terminar con esta aplicación. Como el radiante lirio amarilis que rocía su agradable fragancia entre los espinos de la Tierra Santa, ¿te has visto ese tremendo, hermoso lirio? El personaje de Noé reflejó el aroma del cielo durante la desafiante era antediluviana. El significado hebreo de Noé indica que Jehová trae consuelo, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir su nombre. Al igual que nosotros, si bien Noé había nacido pecador, él había sido consolado, él se había consolado con la fidelidad de Jehová al pacto con Adán. Él recordó ese pacto y le fue transmitido de una generación a otra. Este era el único medio de esperanza y salvación para Noé. Fue creer en Dios, creer en su gracia. Y fue la gracia de Dios la que lo impulsó cuando era joven a abrazar un estilo de vida obediente en medio de la iniquidad decadente. Dios permita que esa sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias porque hoy sigues llamando. Gracias porque tú muestras claramente que hay esperanza. No va a haber otro diluvio. Sí va a haber otra destrucción. Y es inminente. Y tú estás llamando a tus hijos a entrar en el arca. Y tú tienes un arca en el tiempo final. Y estás llamando al remanente, a tus hijos. Sabemos cómo terminar las cosas. Queremos triunfar juntamente contigo. Por eso queremos entrar en un pacto ahora. Pacto salvífico. Es solamente por tu gracia. Pero esa gracia demanda de nosotros una acción de amor, de obediencia. Queremos ser parte de este remanente. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Entra en un pacto con Él, permanece en ese pacto.
Y todos vamos en un viaje. Y en este viaje de la vida sabemos cómo van a terminar las cosas. Van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatá. Celestial, jamás la muerte
Probad y ved. Historia de hoy: los huesos de José. ¿Sabías que hay una lección muy importante que podemos aprender de los huesos de José? Sí, el José de la Biblia, hijo de Jacob.
Si José hubiese nacido en nuestros días, definitivamente él habría sido como un niño mimado. Él tenía todo, una bella casa, las mejores ropas y además era el protegido de su padre. José tenía muchas razones para volverse un adulto mimado, pero Dios misericordiosamente lo condujo a tierras extranjeras para ser un esclavo. De un momento a otro, su vida cambió. No tenía nada. Bueno, casi nada, pues dentro de él permanecieron la fe y lealtad, dos preciosas piedras. Con esas dos piedras en mano, José decidió colocar en primer lugar a Dios, no importándole lo que sucediera. Entonces, cuando fue acusado falsamente o enviado a prisión, él nunca perdió la fe. El Señor estaba con él. Después de esta prueba, Dios vio que José estaba preparado para salir de la posición más humilde de la tierra a una de las más honradas. ¿Será que esa nueva vida de comodidad y riqueza harían que él se encantase con los lujos y riquezas? Sabemos que cuando Satanás falla al tentarnos, él procura engañarnos con riquezas, comodidades, para que perdamos el foco de aquello que realmente importa. La vida de José muestra que Satanás no tuvo éxito en ninguna de estas tentaciones. Pero, al final, ¿qué tienen que ver los huesos de José con toda esta historia? Bien, preste atención en el siguiente versículo. También llevó Moisés consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: Ciertamente Dios os visitará, llevad con vosotros mis huesos. Éxodo 13, versículo 19. Aquí vemos a José diciendo a sus hermanos que él no quería que nada que fuese suyo se quedase en Egipto, propiedades, niños y ni siquiera sus huesos, para que nadie pensara que el apego a Egipto, que es el símbolo del mundo, pudiera disminuir el deseo por la tierra prometida. Al devolver el diezmo o el pacto, pide al Señor que coloque también tus pensamientos, familia, propiedades y recursos en otra tierra, nuestro verdadero hogar, el cielo. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Ha llegado el momento especial de los niños. Niños, pongan atención. Hoy nuestra hermana Nancy nos trae una hermosa historia. Pinky, ¿ya te lavaste los dientes? No, allá voy. Ay, no me gusta lavarme los dientes. Ay, pero mami dice que es necesario. ¡Ay, no! Se me aflojó un diente. Me voy a quedar chimuela por lavarme los dientes. ¡Ah! Pinky, ¿por qué gritas? Es que ustedes me dicen que debo lavarme siempre los dientes y ya se me aflojó un diente. Quedaré chimuela. ¡Ah! Hola, amiguitos. ¡Feliz sábado! ¿Ustedes pueden decirme qué animal es este? ¿No lo reconocen? Bueno, es un águila, pero sin plumas. Las águilas, cuando ven que sus plumas se caen, ellas vuelan a un lugar alto en la montaña y ahí esperan pacientes hasta que vuelvan a crecer sus plumas y entonces lucen así. ¿Saben por qué las águilas vuelan a lo alto de las montañas? Porque ellas confían en su creador. Y así como ellas, nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Pues en Proverbios 16:20 dice: dichoso aquel que confía en el Señor. Por eso, amiguitos y Pinky, si tienen algún dientecito flojo, no se preocupen, pues al caerse, Dios ordenará a tu cuerpo para que salga un diente más grande y duradero. Ahora, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos? Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias por cuidar de nosotros y por proveernos de todo aquello que necesitamos.
y porque cada día fortalecemos nuestra confianza en ti, en Cristo Jesús. Amén. Recuerden cepillarse los dientes. Siempre, amiguitos, que tengan un feliz sábado. ¡Hasta la próxima! Feliz sábado, hermanos. En esta ocasión, una vez más, estamos aquí. Me da gusto que estén bien y de manera especial sigo pidiéndoles que oren por cada una de las familias que se ha estado orando. Así que también oremos por la familia de nuestro hermano Giovanni, su esposa, y cada uno de ellos, ¿verdad? Han estado pasando situaciones difíciles, así que pido oración por ellos. Y en esta ocasión vamos a tener el momento, el estudio de la palabra a través de nuestro hermano Abraham Rodríguez, quien ha decidido ayudarnos en esta ocasión con un tema en este sábado. Así que pueda ser de bendición y que pueda fortalecer nuestra vida espiritual. Sin más preámbulo, entonces, vamos a ello. Muy buenos días, hermanos. Después de haber escuchado las alabanzas de nuestro Dios, esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios con la cita bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vamos a leer, síganme con sus Biblias ahí en Hechos, capítulo 4, versículo 31. Mi versión dice de la siguiente manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con estas palabras vamos a inclinar tu rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Eterno Dios que estás en los cielos, esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Gracias también porque tú eres bueno con nosotros y al abrir tu palabra queremos pedir tu Santo Espíritu para que pueda iluminar nuestras mentes. Y Señor, que al estudiar tu palabra podamos encontrarnos con Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a analizar un poquito con respecto a la obra del Espíritu Santo que hizo en la primera iglesia. En Hechos capítulo 4 se registra cuán importante es la obra del Espíritu Santo y también cuán importante es que la obra del Espíritu Santo en estos últimos días sea importante para la iglesia. Hoy en día la iglesia necesita del don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, después de que los discípulos habían sido encerrados y encarcelados, oraron, estudiaron la palabra de Dios, y cuando terminaron de orar, dice la palabra de Dios que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, la obra del Espíritu Santo se veía restringida de cierta forma. Cuando Dios vino al mundo, hacía milagros, hacía promesas, perdonaba pecados, pero sin duda alguna también a través del Espíritu Santo obraba milagros. En el cielo, cuando Jesús estaba en su obra intercesora para el ser humano, Satanás lo había acusado de ser un Dios injusto, de ser un Dios malo. Sin embargo, cuando vino a la tierra, demostró todo lo contrario. Jesús, que pertenecía a la deidad, que pertenecía al universo entero, le rendía culto y adoración, vino a morir en la cruz del Calvario. Después de morir en la cruz del Calvario, Jesús fue elevado al cielo, y ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, al morir, al resucitar después de 3 días, fue elevado al cielo. Se les apareció a muchas personas animándoles para que pudiesen estar unidos, pudiesen estar en armonía para recibir el don del Espíritu Santo. Sin duda alguna, es una de las características de la iglesia de los últimos días. La iglesia adventista tiene que estar unida, tiene que estar ferviente en oración para poder recibir el don del Espíritu Santo. Si queremos ver los milagros que hicieron las iglesias en el pasado,
cuando estos discípulos predicaban y se convertían en miles y quizás en millones, necesitamos recibir el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice algo muy interesante. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de irse Jesús al cielo, les dejó una promesa a sus discípulos, que les iba a enviar el Espíritu Santo, y por ende ellos tenían que estar orando, tenían que pedirlo para que pudiesen obrar estas cosas maravillosas. Jesús se fue al cielo, y cuando fue elevado, dice la palabra de Dios que 2 varones vestidos de blanco aparecieron y le dio un mensaje y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que fue elevado, así va a venir. Así que ellos fueron a Jerusalén, estuvieron orando, fervientes, estuvieron todos unánimes. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos de capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes, todos estaban juntos. De repente dice que vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos, este suceso sucedió en el día del Pentecostés. Jesús tenía que ir al cielo para que el Espíritu Santo bajara. Hoy en día el Espíritu Santo está convenciendo de pecado al mundo, está convenciendo de pecado a las personas, y por ende necesitamos recibir el don del Espíritu Santo. Así necesitamos también estudiar la palabra de Dios, orar. Necesitamos en esta hora tan difícil pedir el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, para poder recibir el don del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos estar unánimes, necesitamos estar juntos como en el día del Pentecostés. Pero, ¿qué fue lo que Jesús pasó en esta tierra? ¿O cómo Jesús fue al cielo? ¿Y qué pasó ahí para que el Espíritu Santo bajara? Para que el Espíritu Santo pudiese venir a preparar a su iglesia para que pudiese predicar a todo el mundo. Bueno, esta mañana vamos a ver qué fue lo que pasó en el cielo para que el Espíritu Santo pudiese bajar. Porque tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber pasado algunas cosas. Porque quizás nos preguntamos esta mañana, ¿qué pasaría si Jesús se hubiese quedado en la tierra, haciendo la obra, estudiando con las personas que no entendían la palabra de Dios? Después de morir, Jesús pudo haber predicado, pudo haber quedado aquí para que nosotros pudiésemos comprender las Sagradas Escrituras. Pero Dios tenía un propósito. Esta mañana vamos a ver cuál era el propósito de Dios para que el Espíritu Santo bajara, y cómo Dios, en su plan maravilloso de rescatar al ser humano, tiene en los planes no solamente participar el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a abrir la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, vamos a iniciar con el capítulo 5 para poder comprender algunas cosas que tuvieron que suceder para poder bajar el Espíritu Santo y la iglesia pudiese recibir los dones que ahora tiene. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a estudiar, vamos a ir ahí, vamos a ver nuestra palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, se están sucediendo algunas cosas. Juan ve en la mano derecha de un ser que estaba sentado en un trono blanco, alto y sublime. Dice que había un libro ahí. Ese libro, sin duda alguna, es el libro de la vida. Dice el versículo 1, y vi en la mano de derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo. La pregunta es, ¿este libro qué es este libro? ¿Por qué el ángel
dice que ese libro que está en la mano del que está sentado está escrito. ¿Qué es lo que tiene este libro? Palabras de vida del gran maestro nos da una pincelada de lo que tiene. Dice: cuando Pilato se lavó las manos diciendo inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba, ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que vio Juan en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podría abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Este libro sin duda alguna es el libro de la vida. Por ende, cuando este ángel ve que este libro está en la mano, es un libro que trae las cosas buenas, las cosas malas que cada uno hacemos de nosotros. Este libro dice que nadie podía abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En el versículo 4 sigue diciendo: yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Versículo 7 dice: vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios todos los linajes y lenguas y pueblo y nación. Juan está viendo una escena que puede ser que está sucediendo en el pasado o en el futuro. Juan ve esta escena, y esta escena es de la entrada de Jesús en los atrios celestiales. Jesús dijo: me voy, pero no los dejo solo. Cuando yo me vaya, voy a enviar un consolador. Jesús está entrando ahora a los atrios celestiales. Está ahí, a punto de recibir la corona, a punto de recibir los mantos reales. Y cuando está a punto de recibir, Juan ve esta escena. Y dice que muchos ángeles se postran delante del Cordero, recién inmolado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús sube al cielo, el Espíritu Santo tiene que bajar. Pero ¿qué cosas sucedieron ahí? Juan los está viendo en Apocalipsis capítulo 5. Seguimos leyendo. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La pregunta aquí: ¿qué está sucediendo en el cielo? Juan ve una escena y dice que en el cielo está llegando Jesús. Delante del Padre están los 24 ancianos, que tienen 24 coronas. También está el Hijo ahí. Y ahora aparece alguien más, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está delante del Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero ¿qué va a suceder ahí? Hermanos,
el libro que Juan vio es un libro que hace juicio. En ese libro, hermanos, cuando se abre el libro de la vida, es para juzgar al pueblo. Y Dios va a juzgar a su pueblo. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice algo muy interesante. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después de morir, no fue directamente al cielo. Jesús, después de morir, todavía tardó con sus discípulos aproximadamente más de 40 días. Y se les presentó a diferentes personas. Dice el versículo 19 de Marcos capítulo 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después de haberles hablado durante 40 días y 40 noches, estándole apareciéndoles con pruebas indubitables, Dios fue recibido al cielo. Después de haber recibido allá en el cielo, el Espíritu Santo tuvo que bajar para seguir la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Dios tuvo que subir, y para poder subir tuvieron que pasar algunas cosas en el cielo. Esas cosas los describe Juan en Apocalipsis. Esas cosas estuvieron ahí, sucedieron. Pero, ¿qué más sucedió? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué pláticas tuvo Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo pudiese venir aquí a la tierra a preparar a su iglesia para el momento especial, para que cada uno de las personas pudiese recibir el don de la predicación, el don de las lenguas, el don de organización quizás, y muchos dones que la iglesia adventista tiene hoy en día. ¿Qué pláticas se hicieron ahí en el cielo, hermanos? En el cielo, cuando Jesús iba a subir, el cielo estaba en espera. Dice Apocalipsis capítulo 1, dice que el mensaje era de Dios, que le envió a Juan, a su siervo Juan, a través de un ángel, para predicarlo a las 7 iglesias, a todo el mundo, acerca de esta visión. El capítulo 4 dice que cuando Jesús entra al lugar santo, se abre una puerta. Esa puerta está abierta para que Jesús entra y se presenta una serie de cosas, y esas cosas ya las acabamos de ver en Hechos capítulo 5. Cuando entran ahí al lugar donde está el Padre va a hacer juicio, el Padre va a juzgar a su pueblo, pero no hay nadie en quien pueda juzgar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces viene Jesús, va a juzgar a su pueblo, va a presentar a su pueblo que trae con él a su Padre. Y ahí va y toma de la mano el libro de la vida y empieza a platicar con su Padre y a ver cómo se van a organizar quizás para poder venir a la tierra. En el deseado de todas las gentes, página 772 a la página 774, la hermana White da un mensaje de lo que sucedió en el cielo cuando Jesús ingresó a los lugares santos, al lugar santo. Nosotros vemos de la siguiente manera: Jesús sube al cielo, después tiene que bajar el Espíritu Santo, y para ello la iglesia tiene que estar orando, tiene que estar ayunando, tienen que estar unidos. Así que, hermanos, hoy en día, si queremos que el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, caiga sobre la iglesia, tenemos que estar orando, tenemos que estar unidos para poder recibir el Espíritu Santo. Porque de otra manera, hermanos, no podremos recibir el Espíritu Santo mientras haya disensiones, quejas, mientras haya peleas y rencores en la iglesia. No podemos recibir el Espíritu Santo. Tenemos que entender que en los primeros días la iglesia estuvo orando, estuvo ferviente. Algunos se desanimaron. Dice la palabra de Dios que
que Dios se les apareció a más de 500 personas. Les habló del reino, estuvieron ahí, pero a medida que el Espíritu Santo iba a bajar, porque Jesús, recordemos que tardó tiempo para llegar al cielo con los seres humanos que llevaba con él. Cuando Jesús murió y resucitó, resucitaron muchas personas con él, no solamente Jesús. Por ende, Jesús llevó a las primicias al cielo. Y cuando entró a los atrios celestiales, Jesús presentó estas primicias a su Padre los aceptó y entonces el Espíritu Santo bajó a su iglesia. Así que, hermanos, para poder nosotros recibir el Espíritu Santo necesitamos orar, pedirlo, estudiar. Dice la palabra de Dios que solamente 120 personas recibieron el don del Espíritu Santo. De las 500 que Jesús se les apareció con señales y pruebas indubitables, solamente 120 personas, recibieron el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermanos, que no todas las personas van a estar preparadas para la lluvia tardía. Muy pocas personas van a recibir el don del Espíritu Santo. Y para ello, hermanos, quiero presentarles lo que dice la hermana Huay en El Deseo de Todas las Gentes, página 772 al 774. Ahora nos transportamos, hermanos, después de que Dios se les apareció a estos hombres por 40 días y les habló del reino de Dios y estuvo con ellos animándoles, Jesús tenía que dejarlos solos. Tenían que depender de la fe. Tenían que pasar su momento de prueba. Y hermanos, la iglesia tiene que ser probada igualmente en los últimos días. Tiene que ser probada para recibir el don del Espíritu Santo. Así como la iglesia primitiva fue probada para recibir el don del Espíritu Santo, así la iglesia tiene que ser probada hoy en los últimos días. Dice la palabra de Dios que Jesús fue al cielo. Y usted y yo sabemos que para ir al cielo se necesitan aproximadamente 7 días. Eso lo dice la hermana Huay. Y también la palabra de Dios lo da con puntos importantes. 7 días Jesús llevó con él también a los que habían sido salvos en ocasión de su resurrección. Las personas tardaron 7 días orando, ayunando, porque estaban solos. El Espíritu Santo no estaba con ellos, porque Jesús todavía no llegaba al cielo. Por eso cuando Juan ve la visión, no puede ver a ninguno en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Jesús no estaba por ninguna parte, estaba yendo al cielo apenas. Después de que baja el Espíritu Santo, Dios, el Padre y el Hijo, se ponen de acuerdo y se envía el Espíritu Santo. Pero en ese momento de prueba, la iglesia tambaleó. En ese momento de prueba, las personas que habían escuchado el mensaje de Dios, ahora solamente reciben 120 personas el don del Espíritu Santo. Les quiero leer lo que dice la hermana Huay. Dice: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos liberados en ocasión a su resurrección le seguían. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y cánticos celestiales, acompañaba el gozo sequito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente, los centinelas de la guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del sublime loor. Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Esto está sucediendo en ocasión de la resurrección. Jesús resucita, pasa 40 días con sus discípulos. Después de 40 días sube al cielo. En ese lapso de los 40 días, para el día 50, nosotros podemos recordar que se festejaba la fiesta de las gavillas.
la fiesta de las gavillas, tenían que llevar unas primicias a Dios. Entonces, en el día del Pentecostés, se llevaba lo que Dios nos había dado. Y Jesús lleva consigo las gavillas de su resurrección, de su gran hallazgo de poder liberar a su pueblo. Dice la hermana Huay que cuando va entrando Jesús al cielo, con todos los que resucitaron en ocasión de su resurrección, van con él. Sigue diciendo, entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos, en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que ya lo leímos, nos dicen de lo que de lo que Juan está viendo, lo que está sucediendo en el cielo. Sigue diciendo, allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados ahí. Los 24 tronos, 24 ancianos que están en Apocalipsis 4 y 5, son los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están ahí. Jesús todavía no llega. Están ahí, está Dios el Padre, los 24 ancianos están ahí, reunidos, congregados, dice la hermana Juan. Sigue diciendo, el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Recordemos que en el capítulo 4 de Apocalipsis están los 24 tronos, está el Padre, está el Espíritu Santo representado con los candelabros, pero falta uno. En el capítulo 4 falta uno, y ese es el Cordero, que es representado por el Hijo, que es Cristo Jesús. Todavía no está en la escena. En el capítulo 5 entra en la escena Cristo Jesús. Y aquí sigue diciendo, sienten impaciencia por celebrar el triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. En el capítulo 5, recordemos que el Cordero viene ¿de dónde? De un lugar, y ahora aparece en medio. Y toma de la mano derecha del que está sentado el libro. Y ahora dice el capítulo 5 que ese es un cordero que ha sido recién muerto. Dice la hermana Huay, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Hermanos, aquí en capítulo 5 de Hechos nos dice que Jesús viene hasta su Padre y se presenta, va a juzgar a su pueblo, va a desatar los sellos para estar de parte de su pueblo. Pero antes de que tome el libro, antes de que tome el manto real, Jesús tiene que presentar a los que lleva consigo. Y dice la siguiente manera, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios las gavillas de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de las tumbas en ocasión de su segunda venida. Hermanos, qué maravilloso es que este suceso se va a repetir. Sigue diciendo, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un pecador que se arrepiente.
Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Había unido sus manos en un solemne compromiso que Cristo sería el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás ha sido vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Hermanos, esta obra tiene que ser llevada a cabo delante del Padre, delante del Hijo, delante de los representantes de los mundos y delante de la raza humana. Por eso Jesús hace una reunión, un concilio en el cielo. Ese concilio que Jesús hace está en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Están ahí reunidos. Jesús entra y da la declamación de su triunfo. Lleva consigo a las personas que resucitaron con él en ocasión de su resurrección. Hermanos, hoy en el cielo no solamente está Elías y Moisés, también hay gente como tú y como yo que están en el cielo, porque Jesús, cuando resucitó, se los llevó con él. Hermanos, esta representación es una representación de la segunda venida. Si nosotros queremos recibir el don del Espíritu Santo, necesitamos pedirlo, necesitamos estar unidos como iglesia para dar el mensaje al mundo de que Dios viene pronto. Sigue diciendo la hermana Huay: donde esté Él, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y le da la orden: adórenlo los ángeles de Dios. Hermanos, el Padre tiene brazos. Por eso Jesús es una representación del Padre. Dice la hermana Huay también: con gozo inefable los principados y los potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Las huestes angelicales se postran delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angélicas. Hasta el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Los que estaban perdidos se han hallado. El cielo repercute con voces, en armoniosos acentos proclaman: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para recibir el don del Espíritu Santo, lo que sucedió en el día del Pentecostés no fue casualidad que al recibir el don del Espíritu Santo ellos pudiesen hablar sí, con valentía, con poder y con fuerza para dar el mensaje, porque el Espíritu Santo había descendido. El Padre había aceptado el sacrificio de Jesús. Si el Padre no acepta el sacrificio de Jesús, entonces la salvación no puede venir. Cuando el Padre aceptó el sacrificio, aceptó las primicias, entonces, hermanos, el Espíritu Santo pudo bajar a la iglesia que Dios había dejado aquí en la tierra, para darles el poder, para darles la fuerza para poder predicar estas verdades. Hermanos, yo creo que esta ocasión se va a repetir. Se va a repetir cuando Jesús nos presente con su Padre. Y entonces nosotros estaremos con Él.
para siempre por la eternidad. Hermanos, si tú quieres esta mañana entrar en los atrios celestiales y que Jesús nos presente con su Padre, así como presentó a esta pequeña multitud que fue con Él al cielo y están viviendo con Él. Así que, hermanos, esta mañana quiero invitarte y hacerte un llamado. El llamado es que estemos como iglesia unidos, firmes, pidiendo el don del Espíritu Santo, y todos juntos podamos pedir que Dios llene nuestros corazones de su amor y de su paz, y que al ir a nuestros hogares, que al estar ahí con nuestros familiares, podamos animarlos a que podamos entrar con Cristo Jesús en los atrios celestiales. Esta mañana yo quiero invitarte, amigo y hermano que me escuchas, a que te prepares para poder entrar por esas puertas que nuestros hermanos ya entraron ahí, que los hermanos cuando Jesús murió y resucitó y fueron con Él, ya entraron y están con el Padre. Nosotros también podamos gozar de la presencia del Padre y podamos exclamar estas bonitas palabras que dicen Apocalipsis, que solamente Dios es digno de recibir la honra, la gloria, la paz por la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta mañana quiero invitarte, así que estás ahí, que inclines tu rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para poder acercarnos a Jesús. Así que, hermano, yo te invito a que inclines tu rostro y puedas elevar una oración conmigo a nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana te damos gracias por el sacrificio que Jesús hizo. Pero no solamente eso, Señor, porque si no envías al Espíritu Santo, Señor, de nada hubiese servido el sacrificio. Porque el Espíritu Santo nos convence, Señor, del pecado. Y por ello queremos invitarte que en estos últimos tiempos, que al recibir la lluvia tardía, Señor, podamos estar unidos, podamos estar juntos, unánimes, pidiendo el don del Espíritu Santo. Señor, lo necesitamos más que nunca en estos tiempos, para poder terminar la obra que nos has encomendado. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tu iglesia, y que en todo el mundo, Señor, podamos recibir el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Satisfaga hoy tu alma.
ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Sobre te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él, porque yo te puse nombre, mío eres tú, yo por ti daré